que hoy tenemos un video sumamente práctico del día a día, de temas rutinarios, de temas que te puedes encontrar todos los días en el ejercicio de esta profesión, y es un tema del cual muy pocas personas hablan. Los maestros no abordan el tema, no sé por qué, en su mayoría. La mayoría de los que hablan de derecho en redes sociales tampoco aborda este tipo de temas, tampoco sé por qué razón. Sin embargo, pienso que es algo que debería tratarse de forma puntual para poder prevenir, para poder educar mejor a aquellos que están empezando la profesión o que están por empezarla. ¿Cómo identificar? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar a clientes de alto impacto, clientes riesgosos, clientes peligrosos? ¿Qué tienes que hacer cuando tienes un asunto de esta naturaleza? Lo primero que te tengo que decir es que no me vaya a decir absolutamente nadie que tú no aceptarías un caso así. Y es que hay varios motivos para no ser tan inocentes. A ver, el primero de ellos es el hecho de que cuando tienes un cliente de alto riesgo con actividades peligrosas, complicadas o tal vez ilícitas, el cliente no va a llegar contigo a revelarte toda la información, no va a llegar contigo con una tarjeta de presentación. Entonces no es que tú puedas decir: me doy cuenta de esta situación e inmediatamente rechazo el asunto. Esto no funciona así de sencillo. Si fuera tan sencillo, pues bueno, este tipo de personas prácticamente nunca tendrían asesoría antes de cierto tipo de ilícitos en el ámbito de la comisión, porque esto requiere una planeación muy importante y es donde entran varias ramas del derecho, más ramas del derecho inclusive, por ejemplo, el derecho civil, mercantil, corporativo, fiscal, PLD, etcétera. Después, si se llega a un tema de investigaciones, si se llega a un tema de un delito, por ejemplo, entonces llega el derecho penal, pero si no, puede ser que nunca llegues al derecho penal propiamente. Entonces, lo primero que hay que decir es que nadie venga a decir que no aceptarías un caso así, porque es muy probable que quizá hayas ya trabajado para alguien así y no te hayas dado cuenta. Es probable que a lo mejor no te van a decir inicialmente de qué se trata la operación o por qué se trata la operación o qué hay detrás de la operación. Entonces ten mucho cuidado porque no es tan sencillo como algunas personas llegan a pensar. Lo segundo es porque llegan por referidos. Muchas veces tú crees que este tipo de clientes, bueno, pues llegan de la nada o de repente esta novia su actividad ilícita, que tú dirías no lo acepto. No funciona tan sencillo. Muchas veces son referidos. De hecho, la mayoría de las veces son referidos porque en este ámbito, pues todo es de confianza. Todo es entre amigos, por así decirlo, entrecomillado, ¿no? En donde yo no voy con nadie que no conozco. Entonces, por esa razón es que no es que rechaces el asunto luego, porque eso hará que no te des cuenta, que no te puedas percatar, hará que tal vez entres de una forma más sencilla con este tipo de asuntos, pero definitivamente descarta la idea de decir yo simplemente no aceptaría este tipo de asuntos. En otras ocasiones, en otros casos probablemente podrás decir, bueno, quizá me di cuenta muy al inicio y ahí sí puedo rechazar el asunto. Eso es diferente, pero ocurre en la minoría de los casos. Entonces, lo primero que te tenía que decir es que no es que tú simplemente tengas la política de no aceptar estos asuntos, sino que no es tan fácil darse cuenta en algunas ocasiones. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, ya está la situación. Ya hay indicios claros de que hay probablemente una actividad ilícita, de que hay un cliente, por ejemplo, que trae temas de delincuencia organizada o alguna cuestión por el estilo. ¿Cómo identificarlos? Vámonos por partes. Uno de los primeros indicios que yo te podría decir en los que tienes que prender focos rojos, y ojo, los que te voy a decir a continuación, la mayoría de las veces los tienes que conjuntar, porque si tú ves un indicio aislado, no quiere decir que tu cliente sea peligroso de alto impacto. En realidad hay gente que hace actividades pues lícitas y que a veces tienen estas características. Por eso evalúalos en conjunto estos elementos y entonces tú sacarás tus propias conclusiones. El primer síntoma o indicio es que manejan una cantidad excesiva de efectivo. A ver, hay clientes que, bueno, te pagarán en efectivo o que traen operaciones en efectivo, quizá gente del comercio informal, central de abastos, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que reciben efectivo, inclusive el transporte público recibe efectivo y son redes muy importantes empresariales en el tema del transporte público, por ejemplo, es un caso entre muchos otros, pero el hecho de que haya efectivo no quiere decir necesariamente que haya procedencia ilícita. Esto es bien importante decirlo. Entonces, uno de los primeros indicios que puede ser definitivo o no definitivo es el hecho de que traiga cantidades de efectivo muy importantes. O sea, no te voy a dar cifras concretamente porque hay que atender al caso concreto, pero si tú ves que tu cliente de repente trae montos exagerados en efectivo, puedes prender un foco y esperar algunas otras señales.
En segundo lugar, por ejemplo, es un cliente que cambia de giro a cada rato. Es el típico cliente que, por ejemplo, el día 1 está en un giro, tal vez inmobiliario. El día 2 está, por ejemplo, no sé, en comercialización de automóviles. El día 3 está, por ejemplo, en desarrollos industriales, por ejemplo. Después está en otro tipo de giro. Es decir, una persona que cambia abruptamente de giro es un elemento en el cual tú podrías decir, bueno, empiezo a prender el segundo foco rojo porque es extraño que una persona cambie de giro de forma abrupta. No estoy diciendo que no haya empresarios que puedan emprender en diversas ramas. No quiero decir eso porque claro que puede ocurrir, pero cuando es tan abrupto, cuando es tan común, prendes el segundo foco rojo. El tercer indicio que te puedes tú percatar es que, por ejemplo, no facturan absolutamente nada y va mucho de la mano con el efectivo, o facturan solamente cierto tipo de cosas. Cuando tú ves un tema en el que manejan mucho efectivo, por ejemplo, pero casi nada lo facturan, tratan de dejar poca rastreabilidad de cierto tipo de operaciones, ahí puedes prender el tercer foco rojo. El cuarto indicio es que son personas que por lo general cuesta trabajo llegar a ellas. Por ejemplo, tienen testaferros, es decir, prestanombres. Por ejemplo, son personas que tienen asistentes, otros abogados, intermediarios, etc. Cuando tú tienes un difícil acceso a estas personas, puedes prender el cuarto foco rojo y decir simplemente estoy evaluando la situación de lo que podría llegar a suscitarse. Por ejemplo, son personas que no tienen fotos de perfil en ningún lado, son imposibles de rastrear a través de redes sociales, no tienen foto de WhatsApp, por ejemplo, tienen un número telefónico de otro país. Todos esos elementos donde es difícil el acceso a estas personas, puedes prender el cuarto foco rojo. El quinto indicio que yo te podría decir es que son personas que no tienen empacho en pagar prácticamente nada. Es decir, un cliente normal, al menos en el derecho, y yo creo que también en otras ramas o disciplinas, te puede decir que la mayoría de los clientes te van a regatear que paga menos, que oye, ayúdame con esto, hazme un descuento, etcétera. Pero este tipo de perfiles generalmente no hace ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque como se mueven en ámbitos de confianza, como se mueven en ámbitos de resultados, de lealtades, la verdad es que pues no están como para decir, oye, hazme un descuento. Esto no opera en este tipo de giros porque pues lo cierto es que no están interesados, simplemente no van por ahí. Y es una herramienta muchas veces de comprometer a la persona con la cual están negociando, de presionar, de coaccionar en cierta forma. Un cliente que te paga de más, que te paga siempre por anticipado, que no te reclama, que no te pide un descuento, puedes prender el quinto foco rojo porque entonces hay ya cuestiones pues que tendrías que considerar o tendrías que evaluar. El sexto indicio es uno muy obvio. Digo, aquí creo que ya se requiere un poquito más de sentido común. Pero si tú ves que es una persona bloqueada por la UIF, por ejemplo, está en listas negras, etcétera, pues evidentemente que hay indicios para sospechar cuestiones ilícitas. No es que sea una prueba plena, y de hecho ninguno de los indicios que te estoy diciendo significa una prueba plena de que esta persona se dedique a actividades ilícitas. Lo que estoy diciendo es que en su conjunto y dependiendo de las condiciones, tú vas a evaluar cada uno de los elementos que te estoy diciendo. Entonces es bien importante que sepas que si está bloqueada esa persona, etcétera, yo te podría decir es un foco rojo inmediatamente. El indicio número 7 que te voy a decir es que son personas que por lo general no tienen un lugar fijo. Es decir, no es el típico cliente que te va a citar en su oficina, no es el típico cliente que va a ir a tu despacho, o no siempre. No es el típico cliente que tiene un corporativo en un edificio, en una torre, etcétera. No. Ese tipo de perfiles generalmente te va a citar en lugares de confianza. Y yo creo que es lo mejor que podrías llegar a hacer. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener acceso al exterior, mecanismos y vías de salida rápida, eficiente, evita lugares cerrados, todo ese tipo de cuestiones. Y esto ellos lo saben. Entonces, un elemento muy importante es que si tú ves que esta persona siempre te cita en lugares diferentes, siempre te cita en exteriores, siempre tiene este tipo de precauciones, yo te podría decir que también es un indicio importante para que puedas tú considerar. El indicio número 8, que insisto, tampoco es una prueba plena porque mucha gente trae seguridad, es precisamente si tú ves que el cliente trae demasiada seguridad. O sea, no te estoy hablando de un chofer, te estoy hablando de escoltas, guardaespaldas, que incluso gente que pudiera venir armada eventualmente.
No quiere decir que esa persona se dedique a algo ilícito, ojo, quiero ser muy concreto con esto, pero sí es un indicio, por ejemplo, para que tú digas de quién se está cuidando, ¿no? Una cosa es que, bueno, hay inseguridad en el lugar donde vives y otra cosa es que exagere la seguridad. Y te voy a decir por qué. El hecho de que alguien traiga seguridad implica que los escoltas o las personas que cuidan a este cliente o a esta persona definitivamente va a traer, a veces, inclusive no siempre, pero a veces puede traer aparatos para detectar cierto tipo de dispositivos, por ejemplo, cámaras ocultas, micrófonos, etcétera. Inclusive es gente que hace revisiones, es gente que espera a las afueras de un lugar determinado. Cuando son lugares cerrados, pues es gente que tiene guardaespaldas en la sala de juntas, en la entrada de la oficina, en la entrada de los elevadores, a las afueras del lugar, a la vía pública o a la calle. Cuando tú ves todo este tipo de indicios, un despliegue de seguridad importante puede ser también un indicio, y sobre todo algo que te voy a decir es que observa el tipo de seguridad que tiene. No es lo mismo que esta persona traiga una empresa de seguridad que da servicios, por ejemplo, de guardaespaldas o escoltas, a personas que de forma rudimentaria, digamos, ofrecen servicios de protección a una persona determinada. Evalúa todo esto en conjunto. El noveno elemento o indicio que tendrías tú para poder sospechar es que, curiosamente, y yo sé que esto le puede parecer extraño a algunas personas, son clientes que no tienen ningún empacho ni quieren hacer ningún tipo de ahorro en términos de pago de impuestos. Tú dirías, ¿por qué alguien que se dedica a operaciones ilícitas tendría la voluntad de pagar impuestos? Bueno, pues por lo mismo. Lo más normal, sin caer en la evasión o en estrategias o esquemas reportables negativos, etcétera, yo te diría que la mayoría de los clientes es normal que se preocupen, que busquen una estrategia fiscal de manera lícita, que traten de bajar la imposición de contribuciones de una forma sana, digamos. Pero cuando ves que un cliente tiene deliberadamente la intención de pagar cierto tipo de impuestos, es un indicio importante, y esto poca gente lo sabe. Pero la verdad de las cosas es que, pues definitivamente es atípico que un cliente llegue con este tipo de intenciones, porque pues evidentemente que pues sabemos que el cliente promedio lo que busca es una eficiencia en el pago de contribuciones y no un exceso en el pago de contribuciones. El indicio número 10 que te voy a dar es que, pues bueno, es muy obvio que esta persona no maneja empleados, es una persona cuya empresa o cuyo despacho, etcétera, negocio, por ejemplo, maneja un giro un poco rudimentario, no son esquemas muy sofisticados. Es decir, si llegan a tener empleados son gente que pagan en efectivo, si llegan a tener obras es gente que pagan en efectivo. No esperes tú, por ejemplo, que tengan contratos de trabajo, contratos laborales, sindicatos. No esperes tú tampoco que entren a un sistema financiero muy sofisticado. No son clientes que van a llevar necesariamente fideicomisos, empresas. Este tipo de elementos no va a ser así necesariamente. Es bien importante que sepas que si bien hay empresas fantasma, prestanombres, factureras, etcétera, la mayoría le va a huir a ese tipo de cuestiones. Y en el caso eventual de que pudieran existir, tú te vas a ir dando cuenta cuando son testaferros, que son uno de los primeros elementos o indicios que te di en este video. Bueno, aquí te acabo de dar 10 indicios que, si tú conjuntas y atendiendo al caso concreto ves que algo no te checa, podría sospechar fundadamente que hay operaciones ilícitas detrás de esa operación. Ahora, ¿qué hacer ante el cliente te pide, por ejemplo, una reunión? ¿Qué medidas de seguridad deberías tomar? Primero que nada, evita llevar documentos oficiales o confidenciales. Trata de que todo quede siempre digitalmente. Esto es, evita, por ejemplo, el tema de que lleves, no sé, documentación como actas de nacimiento. Evita llevar documentos que tengan que ver con valores, cheques, pagarés, todo ese tipo de temas. Porque si una reunión se pone ríspida, y preferentemente que estés en un lugar público, pueden complicarse las situaciones. Más si esta persona pudiera llegar a tener algún tipo de protección. Entonces evita documentos valiosos, confidenciales, escrituras públicas o bueno, testimonios notariales, todo eso, porque puede ser una situación un poquito compleja.
La siguiente medida de precaución que debes tener es que trata de ir acompañado siempre a todo tipo de reunión de esta naturaleza. No digo que pongas en riesgo a alguien. Aquí lo que puedes hacer son varias cosas. Primero, que deliberadamente lleves a una persona que te pueda estar observando, etcétera, y que el otro, el cliente, sepa que vas con esa persona, o bien que puedas llevar a alguien que te esté vigilando a lo lejos o alguien que pueda fungir como elemento de seguridad. No está de más, a lo mejor es exagerado, pero pienso que más vale pecar de exagerado que pecar de ingenuo. Entonces, en ese sentido, evita ir acompañado, y si vas acompañado, alguien que sepa más o menos cómo moverse en este tipo de reuniones o en este tipo de cuestiones que son un poco delicadas en algunas cuestiones, ¿no? La tercera recomendación que te voy a dar es que si recibes efectivo, si recibes algún tipo de pago, al no ir solo, como te decía anteriormente, al ir acompañado, trata de que esa persona vea la operación, trata de que la otra persona te pueda ayudar eventualmente a, no sé, una cuestión de conteo de efectivo, alguna cuestión por el estilo, ¿no? Que también a veces es bueno que el cliente vea que no estás solo, que estás acompañado. Entonces, si vas a recibir efectivo, siempre trata, aunque parezca un poco irónico, que sea en un lugar público. Yo sé que muchos me van a decir, pero ¿cómo voy a recibir efectivo en un lugar público? Créeme que muchas veces puede ser mucho más seguro que recibirlo de forma furtiva. Y aquí no te espantes, recibir efectivo no es delito, no es una cuestión ilícita, no es algo por lo cual tú te tengas que sentir mal o te tengas que preocupar precisamente. Es algo que requiere medidas de seguridad, pero no es que esté mal pagarte con efectivo. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Por eso te decía que no todo el que maneja efectivo es malo, ni necesariamente hay una actividad ilícita detrás. Pero ¿qué medidas de seguridad puedes adoptar? Bueno, pues tal vez que lleves algo con que camuflajear eso, un portafolio que no sea muy evidente, inclusive hay ítems por ahí a la venta donde pueden camuflajear este tipo de cuestiones, etcétera, ¿no? Ya tú sabrás concretamente si el traslado de efectivo requiere, por ejemplo, seguridad, no requiere seguridad, se puede camuflajear, no se puede camuflajear, etcétera. Este tipo de elementos ya sabrás tú cómo hacerlos concretamente. La cuarta recomendación es que cuando tú dejes la reunión, cuando dejes este tipo de reuniones ríspidas, y no opera únicamente para clientes, digamos, que se dedican a una actividad ilícita, puede ser un cliente que simplemente está peleado contigo, un cliente que ya ha hecho amenazas directas, un cliente que ya tienes una relación ríspida, compleja con ese cliente. La recomendación es que no te vayas obviamente directamente a tu casa, no te vayas directamente a tu oficina. Evita que te puedan localizar fácilmente, y para esto evidentemente que vas a utilizar rutas distintas. En algunas ocasiones convendrá el transporte público. Es más difícil a veces que puedan interceptar a una persona en transporte público, en un lugar donde hay mucha gente, que en un auto particular. Ya si trae seguridad, etcétera, puede ser diferente. Pero de inicio te puedo decir que cuando tú tengas un problema de una discusión con un cliente, etcétera, mejor toma rutas distintas, cambia tus caminos, cambia tus destinos, etcétera, para que el cliente también no pueda llegar a otro tipo de cuestiones. Te digo, esto no tiene nada que ver con que el cliente tenga o traiga temas de operaciones ilícitas. Esto es para cualquier tipo de rispidez con un cliente, una contraparte, inclusive podría llegar a ser eventualmente, ¿no? La siguiente recomendación que te voy a hacer es que ya estamos en la etapa de que estás en este tipo de situaciones, trata de dejar registro de todo lo que haces. Esto significa, por ejemplo, compartir ubicaciones en ciertos casos, cuando sea posible. Trata de sacar capturas de pantalla donde tú participes, porque si tú participas en una conversación determinada, tienes derecho a tener constancia o documentación de esa conversación. Si no participas, puedes caer en ilicitud, pero si tú participas, no tiene una cuestión ilícita precisamente esa comunicación. Me refiero a chats, correos, llamadas telefónicas, etcétera. Hay criterios muy concretos de los tribunales en donde se establece que cuando la persona participa, no hay una obtención ilícita de un documento que haga constar una conversación. Pero si tú no participas en la conversación, eso es muy diferente y no te lo recomiendo nunca. Pero pues finalmente tendrás un aviso de privacidad, etcétera. Entonces todas las conversaciones, correos, etcétera, trata de dejarlas perfectamente documentadas en la medida de lo posible, no para que hagas algo negativo, sino para que tú tengas mecanismos de defensa ante el estallido de una crisis o de un problema eventualmente. Lo siguiente que te voy a decir es que cuando tengas una reunión y vayas con ojos cerrados prácticamente, ya sea porque dudas del cliente,
ya sea porque no los conoces, ya sea porque estás peleado con él, porque ha habido discusiones fuertes, ríspidas, etc. El chiste es que no vas en buenos términos o estás a ciegas. Lo que te recomiendo es que siempre te sientes en un lugar donde tú veas quién entra y quién sale de ese lugar. Evita estar a espaldas de la puerta principal. Si ya cometiste el error de ir a una oficina cerrada, evita sentarte a espaldas, por ejemplo, de la entrada de la sala de juntas. Esto sería lo peor porque tú tienes que tener control de quién entra y quién sale. Y esto abarca también restaurantes, cafeterías. Aquí no importa, tú tienes que tener control quién entra, quién sale y siempre vista de 180 o si se puede, ¿no? De 360 grados, ¿verdad? Para ver todo el panorama, observa comportamientos, si te siguen, si no te siguen, etcétera. A ver, puede parecer muy paranoico, pero en realidad no lo es. Para que tú tengas este tipo de precauciones, no necesariamente tiene que haber un tema de un delito de alto impacto, no necesariamente. Muchas veces al abogado los clientes lo van a investigar. Y esa tarea de investigación en muchas ocasiones se traduce en, oye, por ejemplo, que manden al chofer, no porque hay algo ilícito, pero simplemente ve a dónde va, síguelo tantito, ve si nos dijo la verdad, si es congruente, ve si es congruente donde nos dijo que iba a estar su oficina, que no está, etcétera. No sé, cuestiones así es normal. He visto yo que hay clientes muy, a veces un poquito pasados, ¿verdad? En los que al investigar a un abogado, un asesor, porque ven temas muy confidenciales, nada que ver probablemente con actividades ilícitas, pero sí que pues entran en una labor de investigación a través de redes sociales, a través de, por ejemplo, hacer llamadas telefónicas para ver si está ahí esa persona o no. Hay cosas que me ha tocado ver. Entonces, extrema precauciones en ese sentido. Igual, cuando estés con una persona así, de preferencia no consumas alimentos, o sea, ve a tomarte un café, ve a una cuestión por el estilo, pero de preferencia no comas alimentos. Y si ya vas a comer alimentos, yo te recomiendo que nunca los dejes solos. Por ejemplo, no vayas a cometer el error de que dejes tu bebida o tu comida, te pares al baño, te pares a hacer una llamada y dejes tus alimentos solo. No te lo recomiendo. Siempre esto se tiene que hacer antes de que te sirvan cualquier cosa. Otra recomendación es que tú vayas a lugares que dominas, que conoces su salida, conoces a la gente, conoces a los meseros, probablemente conoces al gerente. De mucha preferencia, yo te diría, oye, el cliente me está pidiendo una reunión en un lugar público. Perfecto, yo pongo el lugar. ¿Por qué? Pues por razones obvias de seguridad y que pues puede facilitar una salida intempestiva de este tipo de situaciones. Te digo, no necesariamente con algo ilícito, sino una cuestión, por ejemplo, de una pelea, una cuestión muy ríspida. Te puedo decir por experiencia propia que si tú tienes una discusión muy alta, muy álgida en un lugar cerrado, puede ser muy incómodo y la salida se vuelve prácticamente imposible. Me ha tocado ver también de casos en que a los asesores, a los abogados, a las demás personas no les permiten la salida de los lugares. Los interrogan, les piden documentos, etcétera. Si tú vas a un piso 25, a un piso 15, por ejemplo, hay procesos, protocolos de registro. Para salir de ese lugar es muy complicado a veces. Dejas tu identificación. Por esa razón, yo te recomiendo que evites lugares cerrados a toda costa cuando tienes un cliente complicado o bien traes sospechas de los indicios de actividades ilícitas que yo te estoy comentando en este video. Por último, en temas de comportamiento, lo primero que te voy a recomendar es evita el nerviosismo. Si una persona así observa nerviosismo en ti, puede haber problemas, puede haber desconfianza. Y tú dirías, bueno, si me tiene desconfianza, qué mejor que no me contrate. No funciona tan sencillo. Una persona que observa nerviosismo en ti y que empieza a sospechar que no vas a poder o no vas a querer llevar el asunto y te ves nervioso, esta persona te va a comer, te va a abordar y te va a avasallar, te va a pisar. Tú tienes que siempre tratar de causar cierta imposición y no mostrar nerviosismo. ¿Por qué? Pues porque por trato humano lógico hay un activo y un pasivo. Cuando una persona se pone pasiva a recibir nada más, el otro, como en el box, reparte, da y noquea al otro. No digo que seas prepotente, que seas altivo, pero por ejemplo te recomiendo que a veces tú inicies la conversación, que dejes que el otro hable, que hable y que hable. Esto es importante, pero no que te pongas pasivo o que permanezcas como oyente nada más, porque es importante que esa persona te vea segura o seguro de lo que estás diciendo, etcétera. Inclusive si al final decides no llevar el asunto, una vez que ya tienes demostración de algo negativo,
tienes que hacerlo de forma segura, sin titubeos, etc. Puedes decir, por ejemplo, que tienes exceso de trabajo, agenda llena, inclusive puedes confesarlo, pero de forma segura. Ahora, por ejemplo, pregunta: ¿recomiendas tú que puedas referir a un tercero? No lo puedo llevar yo, pero déjame ver si te puedo recomendar a alguien. Esto no lo recomiendo yo, no lo sugiero, porque pues obviamente le estás trasladando el problema a otra persona. Entonces, una de dos: o no lo haces y dices no conozco a alguien que pueda llevar este tipo de asuntos, o bien simplemente primero le preguntas a la otra persona, le dices cómo es la situación, y si te dice que no, simplemente confirmas la negativa. Si te dice que sí, tú te puedes deslindar, pero porque la otra persona sabe y tiene los elementos necesarios. Entonces, bueno, espero que este video te haya servido. Sé que hay cuestiones que no abordamos aquí, pero bueno, simplemente yo te recomiendo que seas muy intuitivo, que seas muy observador, porque no todo es ilícito. Hay cuestiones muy delicadas, muy complicadas y que no tienen nada que ver con la ilicitud. Simplemente son clientes complicados. Son clientes que pueden llegar a ser inclusive ríspidos, peleoneros, agresivos, violentos, pero no traen nada ilícito. Pero también puede pasar al revés, que haya clientes que traen procedencia ilícita, actividades muy peligrosas y son totalmente amables. Son totalmente accesibles en términos de trato, no en términos de cómo llegas a ellos, sino en términos de trato. Son personas que tal vez tú ves y no pensarías nada extraño. Entonces, cuidado con las apariencias. Un abogado tiene que ser muy intuitivo. El derecho y esta profesión no es nada más que me siente yo en una oficina, en un cubículo y hacer trabajo de escritorio. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero pienso que si tú quieres ejercer esta profesión, sobre todo por tu cuenta, tienes que aprender a visualizar este tipo de cuestiones. Y recuerda que no solamente ocurre en el derecho penal. En el derecho penal es cuando ya se cometió el delito. Yo te diría que esto que te platiqué el día de hoy ocurre más cuando está en la fase de planeación, de la estructura, del esquema, del andamiaje legal que requiere una operación ilícita probablemente. No lo estoy afirmando así absolutamente, pero sí de forma probable, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí es cuando entran los civilistas, los financieros, los corporativistas, los fiscalistas, los contadores, los abogados PLD, derecho societario, todo este tipo de ramas entra en la fase de planeación para posteriormente, eventualmente, entrar a un proceso criminal. Pero no necesariamente. Este tipo de asuntos no siempre llegan a la instancia penal. Por eso pensar que el derecho penal es la rama más peligrosa, pues es inocente. Es gente que tal vez nunca ha llevado asuntos en materia jurídica o que no asesora por su cuenta, etc. Pues ten mucho cuidado. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en un nuevo video. Suscríbete, da like, comparte, comenta y bueno, hasta una nueva transmisión.